Hola, ¿qué tal? Bueno, chicos, como lo prometido es deuda, en el día de ayer agarré todas mis cosas y partí rumbo al cine para ver a Spider-Man Brand New Day y venir a contarles el chismecito completo como corresponde. Y a pedido de varios, esta reseña sí va a tener spoilers, pero no se preocupen, chicuelos míos, porque sé que también hay varios que genuinamente quieren ir a ver esta película a los cines y no quieren spoilers, así que vamos a dejar todo eso para el final del video. Y por supuesto que sí, que les voy a avisar cuando empecemos con los spoilers, no se me pongan como loquitas. Entonces, empecemos con todo esto. Antes, si disfrutas de contenido y me querés ayudar a seguir creciendo, con un me gusta, un comentario, una suscribida o una compartida salvaje para llegar a más personas me ayudas una banda. Así que muchas, pero muchas gracias. Bien, entonces, debo confesar que esta ha sido una película que me ha sorprendido muchísimo, y muchísimo para bien, ojo, cuidado, me agradó bastante a pesar de los grandes fallos que tiene, porque sí, no es una película perfecta, pero tal y como les dije hace unos días cuando estábamos viendo las primeras impresiones, o la amas o lo odias, no va a dejar a nadie indiferente a esta película. Puede que te entretenga tanto que dejes pasar por alto todos los pequeños errores que tiene, o simplemente que te centres en ello porque digas, no, esto no es una película clásica de Spider-Man. Y sí, tenés razón también. Pero bueno, Brand New Day transcurre 5 años después de No Way Home y tenemos a un Peter Parker drásticamente transformado por el aislamiento personal, por la pérdida de sus seres queridos y por la responsabilidad absoluta que conlleva ser un superhéroe. Esta vez lo vemos siendo un superhéroe de verdad. Tal y como muchos nos dijeron en las primeras impresiones, es mucho más madura, es mucho más seria y aborda todo el tema de la soledad, lo cual puede llegar a ser un poco depresivo y hasta aburrido para algunas personas, al igual que pasó con Thunderbolts el año pasado. Y lo entiendo perfectamente porque esta es una película del género de superhéroes. Y uno, generalmente, en este tipo de películas, espera ver acción, espera ver buenas películas y espera ver, no sé, cosas que explotan y demás. Y no se preocupen, porque tenemos todo eso también. Son 2 horas y media que te mantienen muy, pero muy enganchado con altibajos interesantes, que hacen que no pierdas el hilo. Entonces, esto es un salto temporal significativo. Recordemos que desde Civil War hasta No Way Home, Peter había acumulado 5 años de batallas intensas con el Capitán América en el aeropuerto de Leipzig. También combatió todas las amenazas de Vulture, encarnó las legiones cósmicas del ejército de Thanos en Titán y la Tierra y fue engañado por la sofisticada tecnología holográfica de Misterio y finalmente combatió las variantes de los villanos multiversales provenientes de otras dimensiones paralelas. Y en los últimos 5 años ha estado operando más a nivel callejero, así que ya tenemos a un Peter Parker con 10 años de experiencia en total y ser protector de la ciudad de Nueva York es su nueva vocación principal. Otra de las cosas con las que sí coinciden las primeras impresiones es que depende bastante del universo compartido, porque esta película intenta ser tanto una entrega de Spider-Man como una producción más amplia del universo de Marvel. Hay muchas referencias y muchos detalles que remiten no solamente a las entregas previas del MCU, sino también a las icónicas películas de Sam Raimi. Por ejemplo, hay conceptos que cobran mucho más sentido si entendiste de verdad Spider-Man 2 de Tobey Maguire, especialmente con todo lo relacionado con el subconsciente del héroe y con el tótem de la araña que ni siquiera puede controlarse por medios telepáticos. Los poderes de Peter no responden simplemente a una mutación física controlable. No es porque hubo un cambio físico o porque, no sé, recibió un antídoto, por ejemplo. Sus poderes se desactivaron por sí mismos. Hay capas más profundas en todo eso y tiene que ver más con una inhibición subconsciente provocada por su conflicto personal. Al mismo tiempo, en la nueva película era sin duda un detalle importante en términos de proceso de transición de telarañas orgánicas. Aún así no comparten demasiado con el Spider-Man de Tobey Maguire, más que eso, más que ser simplemente un conflicto mental. El Peter de Tom Holland no enfrenta tampoco las mismas penurias económicas y la soledad precaria de Tobey Maguire. Toby intenta trabajar en diferentes trabajos al mismo tiempo que intenta mantenerse a flote y quería estudiar. Era un caos su vida. Tom, en cambio, sigue manejando tecnología de punta y eso le ha ayudado a resolver muchísimo de sus problemas, muchísimas de las peleas que ha tenido contra distintos enemigos. Aunque esto es un poco raro para mí. Quiero decir, en No Way Home vimos que Happy, tras la muerte de Iron Man, le había proporcionado toda su tecnología, pero acá está completamente solo. Nadie lo conoce. Ya no cuenta tampoco con Iron Man, ni con su tía, ni con Happy. Y no tiene trabajo, así que me pregunto cómo carajo hace para conseguir todas las cosas que tiene solamente con una beca estudiantil. Eso hace un poco de ruido, ¿no? De todos modos, aunque estaba súper, pero súper emocionada por ver esta película, realmente tenía ganas de verla.
No solamente porque me gusta mucho a Spider-Man, sino también porque tenía ganas de ver cómo iba a resolver su vida ahora que estaba completamente solo, ahora que había perdido a sus amigos y a sus familiares y nadie lo conocía. Sabía que iba a haber algo de drama y mis expectativas no eran tan altas porque sabía que no se iba a parecer tanto a ninguna de las entregas anteriores de Spider-Man. El CGI, por otro lado, se veía bastante, pero bastante mal, efectivamente. Y al juzgar por los trailers, parecía más una película genérica de Marvel y no tanto algo de Spider-Man. Y si vos lo sentiste así, si ya la viste y lo sentiste así, te entiendo porque esta no es una película centrada en Speedy. Hay demasiados personajes y hay varias líneas argumentales corriendo en paralelo, tal y como nos decían las primeras impresiones. Aunque ojo, cuidado, esto no es necesariamente algo malo. La película sí logra conectar con la historia interna de forma sólida y yo creo que logra reflejar perfectamente el espíritu del personaje. Esta es la mejor película que he visto de Tom Holland. Me gusta muchísimo el desarrollo que le han dado a este personaje. Ahora, si bien es cierto que tuvieron muchísimo cuidado con lo de Sadie Sink al no revelar absolutamente nada sobre su personaje, con las escenas de acción hicieron todo lo contrario. Casi todas las peleas las vemos en los trailers y eso fue un poco decepcionante. Me pasó exactamente lo mismo que cuando vi Blue Beetle. Los trailers se veían bastante pero bastante bien y parecía que iba a haber mucha acción. De hecho, con Blue Beetle el CGI se veía brutal, el traje se veía fantástico y las peleas se veían muy pero muy bien. Pero toda la acción la vimos en los trailers, ya no había más nada. Y esta sobreexposición dejó a la película final sin reservas de sorpresas en lo que respecta a los números espectaculares de combate o persecuciones de alto impacto, y eso fue lamentable. Aunque bueno, siendo justos, yo creo que el director de Steve Daniel Cretton, el director de Spider-Man, demostró en Shang-Chi que sabe rodar secuencias épicas y visualmente impactantes, hermosas de pelea, y acá vemos exactamente lo mismo, vemos ese nivel. Ahora, Shang-Chi no me gustó para nada, pero sí debo reconocer que las secuencias de acción fueron muy, pero muy buenas. No obstante, de nuevo, es menos de lo que uno esperaría para una película de Spider-Man. Es decir, si es una película de Spider-Man a la que vos vas esperando mucha, pero mucha acción, entonces no vayas o no tengas las expectativas demasiado altas porque realmente no tenemos muchas secuencias de acción. Por otro lado, el realismo de las caídas y los movimientos del traje han mejorado muchísimo con respecto a las anteriores, en donde el traje era completamente CGI y hacía que todo se sintiera demasiado pegado al cuerpo y muy irreal. Al principio de la película, por ejemplo, hay una pequeña secuencia de acción y acá sí han aumentado mucho más el realismo y por supuesto fue muchísimo mejor que las entregas anteriores, pero no hubo más que eso, así que tampoco se entusiasmen demasiado. Todavía hay muchísimas partes en donde se sigue viendo bastante, pero bastante mal. Otro aspecto negativo importante son los cortes significativos. A nivel narrativo yo creo que eso se nota bastante. El montaje original duraba 3 horas y se redujo a 2 horas y 25 minutos, de los cuales aproximadamente 20 minutos corresponden a secuencias de flashback, a pasajes emocionales, contemplativos y a los créditos finales. Eliminaron alrededor de 35 minutos y se nota muchísimo. Hay cosas que se sienten, por ejemplo, demasiado apresuradas, tenemos promesas que no se cumplen del todo, y escenas que deberían haber sido importantes y después termina siendo que no son tan importantes. Al final tienen mucho menos peso dramático que el que deberían tener. Y no solamente eso, también tenemos a enemigos que aparecen en los trailers pero que no reciben el desarrollo prometido y eso da la sensación de que el guión fue modificado, cosa que sabemos que efectivamente terminó pasando. A ver, mi enfado no es hacia la película, sino a las cosas que hizo Sony, a cómo lo promocionó, al marketing. Porque en el marketing de la película se hicieron referencias a algunos personajes de forma directa y sin embargo el tiempo en pantalla de los enemigos de Spider-Man en la película fue solamente el que vimos en el tráiler. La verdad es que me siento engañada en muchísimos aspectos. Las publicaciones que hicieron los actores, por ejemplo, también resultaron ser una mentira. Un ejemplo de esto es la aplicación ficticia del universo conocida como Spear Tracker, que es una campaña oficial de marketing interactiva creada por Sony para promocionar a Spider-Man Brand New Day. En la historia de la película, porque esto sucede en la película, Ned desarrolla una aplicación para rastrear los avistamientos de Spider-Man usando un dispositivo Samsung Galaxy, y Sony convirtió esa idea ficticia en un sitio web real en donde los fans podían seguir la gira promocional y desbloquear contenido y encontrar huevos de Pascua. De hecho, esa era la idea, que encontraran huevos de Pascua y que empezaran a debatir y que empezaran a crear teorías y demás. Ahora, lo interesante de este sitio y de los videos de Ned es que también muestran fichas de los villanos como Scorpion, como Boomerang, Tarántula, The Hand y Punisher. Y muchos fans notaron una coincidencia curiosa durante la promoción. Hubo una marca puntual cuyo nombre coincide exactamente con el de uno de los enemigos más importantes de Spider-Man.
mientras que ese villano apenas aparece en unos breves segundos en la pantalla, principalmente en flashback o en montajes. Pero la marca en cuestión aparece de forma constante y prominente a lo largo de la película, robando la atención y rompiendo con la inmersión en varios momentos. Nos prometieron algo y no cumplieron, y eso fue decepcionante. Ese es mi enojo. Que para qué lo promocionas tanto si después no lo vas a mostrar en la película. Aunque bueno, siendo justos, esto no es la primera vez que pasa. Lo hemos visto antes con Sony y con Morbius, por ejemplo, en donde secuencias promocionales y diálogos claves incluidos en los trailers fueron removidos por completo del corte final en los cines. Y también pasó lo mismo con Marvel y con Capitán América 4, por ejemplo, que es una de las últimas películas que me acuerdo en este momento, en donde tenías escenas importantes que vimos en los trailers y que luego fueron eliminados del corte final. De todos modos, en lo personal salí del cine con una sensación agridulce, pero positiva al mismo tiempo. Fue raro y en parte yo creo que fue porque me gustó demasiado Spider-Man, por lo que reconozco que no puedo ser objetiva acá y abstraerme de mi fanatismo o de mi cariño hacia este personaje. Para mí la película es muchísimo mejor de lo que esperaba y creo que refleja bastante bien el espíritu de Spider-Man. Nos presenta a un Peter mucho más maduro y mucho más adulto y tenemos un muy buen desarrollo de Punisher. Aunque bueno, John Bernal siempre actuó de Punisher, yo creo que es lo único que sabe hacer. Ahora, si tuviera que puntuarlo, yo creo que le daría un 8 sobre 10. Y si te quedas con los spoilers, vas a entender el por qué. Porque sí, la estoy criticando un montón en la película, pero es bastante buena. Yo creo que no es perfecta, que tiene algunos problemas con el ritmo, por momentos se siente apresurada. Se notan mucho los cortes y visualmente falla bastante el CGI. No obstante, logra emocionar y por un momento me sentí mal por Peter. Aunque bueno, siendo justos, cada vez que muestran a Peter vulnerable me agarra como una angustia, un dolor aquí en la boca y el estómago. Como que logras empatizar con él, logras conectar con este personaje y esta entrega te deja con muchísimas ganas de ver que sigue, que es brutal. Pero bueno, ahora sí, vamos a entrar en territorio de spoilers. Si no has visto la película y si no querés spoilers, entonces nos despedimos. Te mando un beso. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. Acordate de darle me gusta y déjale un comentario salvaje, no se estén culiados. Pero bueno, ahora sí, sigamos con el resto. Tras el hechizo de No Way Home, Peter vive en las sombras. El mundo olvidó por completo su identidad, pero él sigue siendo un héroe 24/7. Espía la vida de MJ y de Ned en las redes sociales. Añora la vida de la universidad y la normalidad mientras que limpia las calles de la ciudad de New York de forma bastante efectiva. Recordemos que este es un superhéroe que lleva 10 años trabajando en esto. Los primeros 10 minutos presentan un desfile de villanos secundarios como Tarántula, Tombstone, Boomerang, The Hand y Scorpion, que sirven para mostrarnos todo lo que Peter ha enfrentado en estos 5 años. No son los antagonistas centrales, lo cual es un riesgo narrativo que la película asume y que sorprendentemente no duele tanto como cabría de esperar. El verdadero conflicto comienza cuando Peter, casi decidido a acercarse a MJ, va a la fiesta y la ve a ella con otra persona. Ese golpe emocional es el que le desata la mutación arácnida porque despierta en un capullo con telarañas orgánicas y un aumento de poder que también lo vuelve mucho más incontrolable y más bestial. Este es uno de los grandes aciertos que tiene la película porque lo vemos mucho más responsable que en entregas anteriores. Ya no evade sus deberes, sabe que la gente depende de él. Y en su guarida tiene escrito el lema: un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y desarrolla su propia inteligencia artificial y sus mejoras tecnológicas. Y por primera vez en mucho tiempo, Peter es el que está tomando las decisiones sobre su propia vida. Y pronto descubrimos que tenemos a una telépata que está controlando personas alrededor del mundo y busca robar algo del Damage Control. Esa telépata, por supuesto, que es Jean Grey, interpretada por Sadie Sink. Y la revelación es impactante y marca uno de los primeros grandes pasos del MCU hacia la saga de los X-Men, y la verdad es que me encanta. Jean no es todavía la persona poderosa Fénix que conocemos. Es una joven que apenas está empezando a descubrir sus poderes. Solamente puede controlar a las personas que están cerca de ella y curiosamente no logra entrar en la mente de Peter Parker debido a la inestabilidad caótica de su mutación arácnida. Y eso genera momentos de tensión personal muy efectivos. Peter busca ayuda, por supuesto, en Bruce Banner, que es ahora profesor universitario, y él ha creado un dispositivo para suprimir a Hulk. Y esa idea le inspira a Peter a intentar controlar su propia parte animal. Sin embargo, Jean descubre su identidad al leer la carta que Peter le escribió a MJ al final de No Way Home. Y a partir de ahí, el conflicto se vuelve profundamente personal. Jean manipula a MJ, simula un encuentro romántico y luego la lanza desde un edificio.
Y a diferencia del inútil de Andrew Garfield, este Peter sí logra salvarla. Y yo creo que la película aprovecha muy bien el desarrollo de Peter, porque recordamos una escena clave con su tía May, posterior a que ella descubriera su identidad, en donde ella le dice que con el poder van a venir personas que van a querer hacerle daño, pero también va a haber mucha gente que lo va a querer por lo que es. Y ese momento emocional aterriza perfectamente. Otro gran agregado es Jean DeWolf, que es la oficial de policía que actúa como la mentora y como la voz de la razón, recordando el rol clásico que tiene en los cómics. No está enamorada de Spider-Man en esta versión, pero sí cumple con una función similar a la de Jim Gordon, mantener a Peter con los pies en la tierra. Y Punisher también tiene un rol importante. Peter le confía a MJ para que la proteja y Frank, con toda su delicadeza y honestidad, le dice que es un estúpido básicamente y que ocultar su identidad a quienes ama es una tontería, que si él pudiera recuperar a su familia no dudaría ni un segundo en hacerlo, y eso como que lo hace recapacitar a Peter. Pero bueno, la relación entre Peter y MJ se siente mucho más madura y auténtica. Hay escenas muy sencillas, pero yo creo que poderosas, logran transmitir algo. Como por ejemplo cuando arman un Lego juntos, que transmiten conexión emocional mejor que muchísimas secuencias de acción. El clímax enfrenta a Peter contra Hulk controlado por Jean. La pelea es breve pero bastante buena, se ve muy bien y tenemos también la intervención de Punisher acá. Peter revela su identidad y Hulk, o más bien la parte que recuerda, lo suelta. Más tarde, en la prisión de Damage Control, descubrimos la verdadera villanía de William Metzer, experimentos con mutantes, la muerte de la hermana de Jean y la creación de armas antiarácnidas. Jean libera todo su potencial al descubrir la verdad, y Peter se quita su propio supresor genético, desatando su lado más salvaje y logra conectar con Jean, mostrándole sus recuerdos con su tía May. Ese momento fue muy conmovedor y la verdad es que ahí sí admito que sentí como una cosita. No lloré, pero sí sentí como una cosita, un dolor de panza. La película después cierra con Punisher salvando la situación de forma drástica, disparando a Jean, pero Peter recibiendo la bala, y luego haciéndose pasar por Spider-Man para proteger la identidad de Peter. Vemos a la ciudad agradecida, a Peter en el hospital y una secuencia que refuerza el amor de la ciudad de New York por su héroe. La escena post-crédito es bastante sencilla. Tenemos el Spider Tracker que muestra a Peter dejando la Tierra y sugiriendo que se dirige a eventos mayores como Secret Wars. Pero bueno, ¿qué más anoté por acá? Aspectos técnicos y temáticos. Daniel Cretton brilla mucho más en las interacciones de personajes que en las grandes batallas. Las conversaciones profundas entre Peter y Frank, o Peter y MJ, o Peter y Jean, o Peter y Banner son el verdadero corazón de la cinta. El traje clásico luce espectacular y la música de Michael Giacchino ayuda a sentir que realmente hemos vuelto con Spider-Man. Y eso la verdad es que me gustó muchísimo, la verdad es que me encantó. La evolución de Peter hacia una mutación más animal y una posible aparición futura de más brazos o pérdidas de control abre puertas súper interesantes para las próximas entregas. Y es justamente por eso que quiero saber qué más van a hacer después. Realmente me llamó muchísimo la atención. Realmente te deja con muchas ganas de más. Jean Grey, aunque limitada por la necesidad de guardar el secreto hasta el tercer acto, funciona como un espejo de Peter. Ambos sufren por ser diferentes, pero Peter tuvo el apoyo de su familia mientras que Jean enfrentó abandono y pérdida. El casting de Sadie Sink es perfecto para Jean Grey y promete muchísimo para el futuro. Damage Control se consolida como una de las organizaciones gris más preocupada por justificar los presupuestos y controlar los mutantes que por proteger realmente a la población. Pero bueno, ya para cerrar, podría decir que Spider-Man Brand New Day no es la película de acción explosiva que algunos estaban esperando, así que si vas con esa idea, entonces no vayas porque te vas a decepcionar un montón. Tampoco cumple con todas las promesas del marketing de Sony. Sufre por cortes evidentes y por mostrar demasiado en los trailers. Sin embargo, yo creo que logra algo muy valioso, devolverle al personaje su esencia emocional, su responsabilidad y la conexión con la ciudad y con las personas que lo rodean. Es un Peter mucho más adulto, más inteligente, más atormentado, pero también esperanzado. Es un paso sólido hacia la integración de los mutantes también en el MCU y el inicio de lo que parece ser una nueva trilogía prometedora, o al menos yo tengo muchas ganas de ver esta próxima trilogía. La película dura aproximadamente 2 horas y 25 minutos, pero se siente como un cómic vivo. Tenés altibajos, momentos tranquilos que importan y batallas que sirven al desarrollo más que al espectáculo puro. No es perfecta, por eso un 8 de 10, pero yo creo que sí es necesaria. Quizás alguien mucho más objetivo le habría dado un 7 a esta película, pero yo le di un puntito más porque me gusta muchísimo Spider-Man.
Después de años de Peter siendo el amigo de otros héroes, acá vuelve a ser el protagonista de su propia historia con mucha madurez. Pero bueno, eso sería más o menos todo. Contame qué opinas de todo esto en los comentarios. Dale me gusta y nos vemos en otro video. Chao, chao.